¿De qué trata este tema? ¿De qué trata, de qué, de qué trata nuestro tema? Vamos a volver al inicio sobre la palabra escoger. Habíamos hablando sobre escoger, es como así que coger o elegir o tomar algo. Usando escogerse usando mejor en España de los países en Latinoamérica. Y principalmente me gustaría más o menos el español de Latinoamérica. En general, escoger y elegir se usan mucho en Latinoamérica y suenan muy naturales. Son las palabras seguras para decir to choose. En España también se usan escoger y elegir, pero allá coger es muy común para decir tomar o agarrar, sin connotaciones malas. En muchos países de América Latina, en cambio, coger se evita por su significado vulgar. Tú has Si prefieres, tú me has explicado la significación entre las dos palabras. Dime un poco temas sobre eso, sobre de qué trata, de las tarjetas de, ¿cómo se llaman? He estado usando por mejorar mi holandés. Um, um, dime, uh, dame por favor um, uh, um, IELTS temas para practicar con tarjetas uh, um, para mejorar mi español. claro, puedes usar tarjetas o flashcards para practicar temas comunes del IELTS, pero adaptados al español. Algunos temas típicos son, primero, educación y aprendizaje, tarjetas con preguntas sobre tu experiencia en la escuela, métodos de estudio o ventajas de aprender idiomas. Segundo, trabajo y carrera, tarjetas que te inviten a hablar de tu trabajo ideal, habilidades necesarias o cómo las empresas eligen a sus empleados. Tercero, tecnología y redes sociales, preguntas sobre cómo la tecnología te ha cambiado la comunicación, la privacidad en línea o las nuevas aplicaciones que usas. Cuarto, medio ambiente y sostenibilidad, tarjetas para hablar de la contaminación, el reciclaje o cómo puedes ayudar al planeta. Quinto, salud y estilo de vida, preguntas sobre hábitos saludables, ejercicio o cómo equilibrar la vida personal y profesional. Estás hablando sobre muchos temas. Vamos a elegir sobre el cambio de comunicación. ¿Por qué la comunicación en nuestros días está un gran énfasis con la gente y que lastimamente los países si quieran, nos quieran limitar, nos quieran limitar nuestra accesibilidad a la información en las redes sociales, por ejemplo, y no quiero que hablar con eso, pero hay que hablar sin censura, es un gran ventaja y con comunicarnos con la gente. Claro, hablemos de cómo la comunicación ha cambiado. Hoy en día la tecnología nos permite conectar con gente de todo el mundo al instante. Las redes sociales, las videollamadas y la mensajería han hecho que la comunicación sea más rápida y más global. Pero también surgen debates sobre cómo se controla la información, qué contenidos se moderan y cómo se garantiza el acceso libre. Para algunos, poder hablar sin censura es una gran ventaja, porque permite compartir ideas y experiencias sin fronteras. Sin embargo, también se busca proteger a las personas de información falsa Sí, o sí, sí, engañosa. claro que sí, claro que sí. Vamos a hablar sobre algo en eso. Vamos a hablar sobre... ay, yo te doy un ejemplo.
Vamos a escoger um, sobre um, está grabando, muy bueno. Vamos a hablar sobre arquitectura en los Países Bajos. Estoy leyendo un libro de los Países Bajos con los pueblos antiguos en los Países Bajos. Si fueran, si vivieran en ah, ah, años antes de Cristo. Y dime un poco sobre esos, la historia, sobre los pueblos en los Países Bajos, en Holanda Antigua, por favor. Claro, antes de la era romana, la región que hoy conocemos como los Países Bajos estaba habitada por tribus germánicas y celtas, como los frisones, los batavos y los cananefates. Vivían en zonas pantanosas y construían viviendas elevadas para protegerse de las inundaciones. Su arquitectura era simple y funcional, con casas de madera y techos de paja. Cuando llegaron los romanos en el siglo I a.C., se establecieron fuertes y caminos, introduciendo nuevas técnicas de construcción. Con el tiempo, la arquitectura evolucionó, pero aquella época antigua destaca por la adaptación al agua y el clima, que siempre han sido desafíos en Holanda. Estaba hablando contigo sobre la historia de techos de paya sobre la historia de los Países Bajos y es fundamental de nosotros no están contidos, se me cayó la conexión. Claro, retomemos. En los Países Bajos, los techos de paja tienen una larga historia que se remonta a muchos siglos. Tradicionalmente, se usaban porque la paja era un material disponible y asequible, ideal para aislar las viviendas contra el frío y la humedad de la región. Durante la Edad Media, la mayoría de las casas rurales, graneros y hasta edificios en pueblos tenían techos de paja porque era fácil de reparar y ofrecía buena protección contra la lluvia. Con el tiempo, a partir del siglo XIX, la popularidad de la paja disminuyó, ya que aparecieron tejas de arcilla y luego materiales industriales más duraderos. Sin embargo, hoy en día, Para un momento, tú estás dando mucha información a la vez y hay que escucharlos y hay que am, aprenderlos. Y dime, dime tus respuestas un poco más cortas, por favor, porque esa es demasiada información para mí. claro, entiendo. Vamos a ir por partes. Primero, en los Países Bajos se usaron techos de paja durante siglos, sobre todo en zonas rurales, porque era un material barato y aislante. ¿En qué parte específica te gustaría profundizar? Me gustaría saber mucho, pero techos de paja. Los techos de paja, sus, casas se construían en aquellos días. Por supuesto. Las casas en ese tiempo se levantaban con muros de madera o ladrillo y el techo se hacía colocando capas gruesas de paja, como juncos o centeno. Se empezaba por la parte más baja del techo y se superponían capas para que el agua escurriera. Esa paja se ataba con cuerdas o varas de madera a la estructura. Así se lograba un techo que mantenía calor adentro y protegía de la lluvia. ¿Te gustaría saber más sobre algún paso en particular? Vamos a ver, yo quiero que saber. Patch. Claro, dime qué detalle te interesa saber sobre los techos de paja y las casas de esa época. Estoy aquí para explicarlo de manera sencilla.
Techos de paja. Ah, entiendo. Yo los veo. Entiendo que es techo de paja. Eso es muy interesante con el Paco, sí. Ese es un estilo de construcción, construyendo edificios. Edificios en aquellas cosas, sí. Exacto. En aquel entonces las casas rurales de los Países Bajos combinaban materiales locales, paredes de ladrillo o madera, y techos de paja por su capacidad de aislar y su bajo costo. Era una forma de construcción muy adaptada al clima húmedo. Si quieres, podemos hablar de cómo ha evolucionado este estilo o de cómo se mantienen esos techos hoy en día. Dime, por favor, historia, cómo he combinado los estilos de pajas y cuando se mejoran con su éxito, um, mejorar en el que siglo, en, en cada siglo. Claro, resumiendo por siglos. En la Edad Media, hasta el siglo XV, los techos de paja eran lo normal en el campo. En el siglo XVII, con la prosperidad holandesa, se usó más el ladrillo y las tejas en ciudades, pero la paja siguió en granjas. En los siglos XIX y XX, la paja perdió popularidad en favor de materiales industriales. Hoy, en el siglo XXI, hay un renacimiento. Se usan techos de paja en proyectos sostenibles y de lujo, con técnicas modernas para que duren más. Ladrillo. Así es, el ladrillo. Y cuando las fábricas empezaron a producir ladrillos en masa, especialmente en el siglo XIX, se volvieron más accesibles. Eso hizo que los techos de teja y los muros de ladrillo fueran más comunes, desplazando poco a poco la paja que quedó reservada para zonas rurales o proyectos especiales. Entiendo. Muy bien. Es que sus casas se construyeron con ladrillos y conoce los muros con pared. Exacto. El ladrillo se volvió popular porque era resistente al clima húmedo y duraba más. Los muros se construían apilando ladrillos con mortero, creando paredes firmes. Luego se colocaban techos de teja o en zonas rurales seguían usando paja. Así se mezclaron ambos materiales durante mucho tiempo. Un momento, por favor. Se me fue el lápiz. No te preocupes, tómate tu tiempo. Cuando estés listo, podemos seguir hablando del tema. ¿Necesitas que repita algo o prefieres que hagamos una pausa?
Parece que no hay más diálogo, así que voy a despedirme. Gracias por conversar. Hasta la próxima. Hola de nuevo, ¿estás aquí? Hola de nuevo, ¿estás aquí? Sí, te escucho bien. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Yo te estaba diciendo que fui a mi carro para tomar un poco de lápiz porque se me acabó el inco de mi lápiz y necesitaba, ne- necesitaba, Parece que ¿Necesitas ayuda encontrando algo en particular o simplemente me estabas contando lo que pasó? Estoy aquí para lo que necesites. um, quisiera, me gustaría hablar sobre algún tema, pero estaba contigo, contando contigo la historia, cuento, así que mejorar mi español, porque se me puede sonar más natural en mi lengua y mi pensamiento en español y voy a, voy a elegir mucho más palabras, sueños y soñar más natural en español. Claro, entendido. Podemos seguir conversando para que practiques. ¿Hay algún tema en particular que te gustaría tratar, como viajes, música, trabajo o algo del día a día? Estoy aquí. Estamos hablando sobre ladrinos y las techas de paya en los Países Bajos. Podemos hablar de los molinos de viento y del queso en los Países Bajos, si te parece bien. Son dos símbolos muy representativos de esa región. Los molinos tienen una gran historia, usados para bombear agua y moler granos. Y podemos seguir hablando de los molinos y las tejitas de paja. Los molinos, especialmente los de viento en los Países Bajos, se usaron históricamente para bombear agua y moler grano. Son un símbolo de la ingeniería holandesa para controlar las inundaciones. Por otro lado, las casas con techos de paja son comunes en zonas rurales en los Países Bajos y otras partes de Europa. La paja es un material aislante natural, asequible y sostenible, aunque requiere mantenimiento. Si quieres profundizar en algún aspecto específico, como la construcción, la historia o la cultura que rodea estos elementos, me dices y seguimos practicando tu español.
Muy buen. Molianos son una icon, imágenes más, más quisiera más famoso de los Pasos Bajos, los Molianos, sí. Exactamente. Los molinos de viento son uno de los iconos más famosos de los Países Bajos. Hay lugares como Kinderdijk, donde se preservan decenas de molinos históricos y son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Representan la lucha del país contra el agua y su ingenio en la gestión de tierras. ¿Te gustaría saber más sobre su historia, su funcionamiento o quizás sobre lugares que se puedan visitar para verlos en persona? Venga, dale más sobre su historia, por favor. Con gusto. Los molinos de viento en los Países Bajos comenzaron a usarse en la Edad Media, inicialmente para moler grano. Más tarde, alrededor del siglo XVI, empezaron a adaptarse para bombear agua, ayudando a drenar tierras y mantener los polders, que son terrenos ganados al mar. Esta ingeniería es lo que permitió a los holandeses vivir por debajo del nivel del mar. En el siglo XVIII había miles de molinos operando, pero con la llegada de bombas modernas, la mayoría se fue retirando. Hoy quedan unos 1000, muchos restaurados como patrimonio cultural. Son testigos de cómo el país combinó la tecnología con la naturaleza para sobrevivir y prosperar. Dime sobre los polders. Claro, los polders son extensiones de tierra que se ganan al mar o a lagos en los Países Bajos. Para crearlos se construyen diques que cierran el paso de agua y luego se usa un sistema de molinos o bombas para drenar el agua de ese espacio. Así se convierte en tierra cultivable o habitable. Los polders están por debajo del nivel del mar, así que requieren una gestión continua del agua. Esto se hace mediante estaciones de bombeo, canales y compuertas que controlan el nivel de agua. Gracias a los polders, los Países Bajos han expandido su territorio y protegido sus ciudades de inundaciones. Es un ejemplo impresionante de cómo la ingeniería y la naturaleza pueden trabajar juntas. Un bombero. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funcionan esas estaciones de bombeo modernas? Sí, dime con tus estaciones bombeo. Las estaciones de bombeo son instalaciones que ayudan a mantener secos los polders. Funcionan con bombas mecánicas que extraen el exceso de agua de la tierra y lo bombean hacia ríos o al mar. Antes los molinos de viento cumplían esta función, pero desde el siglo XIX se empezaron a usar bombas a vapor, luego bombas diésel y hoy en día bombas eléctricas mucho más eficientes. Estas estaciones de bombeo son monitoreadas constantemente para mantener los niveles de agua seguros. Sin ellas, muchas áreas del país se inundarían rápidamente. Así que los bombos se ayudaron a los países a hacer la tierra mucho saludable, mucho más mejor para las granjas y para hacer, ¿cómo se dice? Pero para, para, ¿cómo se llama? Para crear plantas y, sí, y cosas y cultivar las cosas. Exacto. Las estaciones de bombeo permitieron convertir zonas inundadas en tierras fértiles, perfectas para la agricultura y la ganadería. Al mantener el nivel del agua bajo control, los campesinos pueden cultivar papas, tulipanes, cebada y muchos otros cultivos en los polders.
Además, se pueden construir casas y ciudades seguras de inundaciones. Esto ha sido clave en el desarrollo económico de los Países Bajos, porque les da tierra productiva en un país donde gran parte está por debajo del nivel del mar. Muy bueno, entonces, si son bombas, esos son muy efectivos para, ¿cómo se dice cultivar, to cultivate the land? ¿Cómo se dice eso en español? Yo no lo sé. En español se suele decir cultivar la tierra o labrar la tierra. Esas bombas son efectivas para mantener la tierra en condiciones aptas para el cultivo. Si quieres seguir practicando más vocabulario agrícola, dime y te ayudo. Si dices, ellos hicieron asa, ah, hab- hubieran sido agrícola. Correcto. Puedes decir que esos polders se han convertido en zonas agrícolas o que han sido habilitados para la agricultura. También podrías decir que se han transformado en tierras cultivables. Todo esto suena natural en español. Muy bien. Estoy un poco de cansado. He aprendido muchos por los polders y los bombas de estaciones y para muchos equipamientos en los Países Bajos sobre los porque la tierra se suele abajo de la nivel del mar y era muy interesante y para aprender nuevas palabras y nuevas cosas en español. Así que sí, estoy demasiado cansado y tan... Espero que tengas un buen día y hay que irme. Que tengas un... Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Parece que la conexión volvió a abrirse. Como me habías dicho que te iba. Yo he estado grabando hace 25 minutos en español sobre los bomberos, los granjas, los agrícolas, las fechas de paja, los muros, la lavadía y aquellas cosas con la en aquellos en aquellos tiempos. Estoy demasiado cansado y vamos a retrasar. Así que sí, he estado muy gusto y con gusto y tanta frecuencia. Yo me dijo pasar. Vamos a retrasar. Hasta luego, espero que les tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.